Estuviste muy cerca de las denuncias primeras, Paula, ¿no? ¿Por qué recordás un poquitito? Bueno, sí, hicimos denuncias durante muchos años. Primero del vaciamiento de YPF, porque esto fue todo un plan pergeniado por el kirchnerismo. Por eso yo quiero dejar bien claro que no fue mala praxis o una cuestión ideológica, sino esto responde a un acto de corrupción, con dolo, adrede para apropiarse de una empresa y generar muchos recursos a sus amigos, a quienes han comprado las acciones y demás. Primero permitieron el vaciamiento. ¿Cómo permitieron el vaciamiento? Avalando que Repsol se llevara las utilidades de la empresa sin la reinversión. Sí. Después, ¿qué hicieron? Hicieron que ingresara el grupo Eskenazi. ¿Y cómo se pagaban esa compra? ¿Con dinero fresco de Eskenazi? No. Se pagaban con las utilidades que generaba la propia empresa. Eso avalado por el Estado Nacional. Y avalado por los síndicos y por todos los funcionarios del Estado Nacional. Estoy hablando de Barata, de Julia De Vido y con posterioridad de Kicillof. Cuando viene el tema del corralito o la necesidad de los dólares, Cristina empieza a decir que no se pueden girar más las utilidades. Cuando no se pueden girar más las utilidades, ¿qué pasa? Es que Eskenazi se declara primero en concurso de acreedores, con sede en España. Nosotros acompañamos todo el concurso, toda la quiebra a la justicia argentina. Se declara que ellos no pueden pagar y ahí es donde los bancos que lo habían avalado entran al concurso. ¿Y cómo se salda toda esta situación? En vez de cumplir con el estatuto y hacer una oferta pública al resto de los accionistas, porque recordemos que es una empresa que cotiza en la bolsa argentina, pero también en la bolsa de Nueva York, hacen la estatización, no cumplen, la hacen mal, no cumplen con la legislación y se quedan en el 51%. Y tal es así que confunden a una empresa privada que se debe regir por las leyes privadas con algo del Estado, que la utilización del kirchnerismo como propio YPF es uno de los argumentos que hoy tienen los fondos como para reclamarnos, porque Cristina, entre otras cosas, usaba los aviones de YPF y los activos de YPF como propios. Claro, exactamente. Eso también me parece que se incorpora, digamos, como un hecho destacado en toda esta historia de YPF. Cuando vos lo escuchás a Kicillof hoy, que inclusive va a dar una conferencia de prensa ahora a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde va a hablar el gobernador, pero ya un poco anticipó, me parece, el discurso por dónde va a ir. Kicillof es un cínico. Y le voy a explicar por qué, Fernando. No, a veces lo tuteo y a veces no lo tuteo, le pido mil disculpas. ¿A quién, a mí? Sí. Podés hacerlo, Paula, Muchas gracias. Kicillof, como ministro, firma el informe Mosconi. El informe Mosconi hablaba de todas las irregularidades que había cometido Repsol. ¿Y por qué Repsol le debía al Estado argentino y por esa deuda que el ministro refería que le debía a Repsol, no había que pagarle un solo peso? Y lo fundamenta el informe Mosconi. A pesar de ese informe, el propio Estado argentino le pagaron a Repsol 5.400 millones. Y nunca litigaron con esos argumentos que ellos mismos habían suscrito. O sea, se tiraron para atrás, se desdijeron. Pero además, si uno miraba las actas, lo estoy haciendo muy técnico, pero para que vean el detalle de cómo lo estudiamos. Cuando mira uno las actas de Repsol España, decía que la compañía la iban a vender por 5.400 millones. Fue premiado Brufau por esa operación. Con posterioridad y mucho después, el Tribunal de Tasación de la Nación fijó en el mismo precio los bienes que había dicho a quien se lo teníamos el grupo. O sea, estaba toda una connivencia. Y recordemos también un hecho que para mí es importante, que cuando allanan la casa de Cristina en el Calafate, encuentran una carpeta de inteligencia con los movimientos privados del CEO de Repsol España, Brufau. O sea, esto no es mala praxis
Acá hubieron personas que sin poner un mango ahora se están enriqueciendo y se van a llevar mucha plata. El Estado argentino está debiendo 16.000 millones. Acá hay estudios jurídicos ¿Vos que pensás cuando vos decís plata. una gente que se va a llevar mucha plata, estás hablando de los esquenazis, ¿verdad? Sí, pero yo siempre creo, los esquenazi, los fondos, los fondos Los estos Buform. que sí, y también los estudios jurídicos que han representado intereses que han sido contratados con muchos millones de dólares, que hay quienes se han quedado con plata de ahí también. Bien. Bueno. Nosotros siempre sostuvimos la teoría de que, a ver, los esquenazis no son Cristóbal López, ni Cristóbal López es Lázaro Báez, ni los esquenazis son Lázaro Báez, tenían una historia previa comercial. Ahora, es innegable que la familia esquenazi, titular, entre otras cosas, del Banco de Santa Cruz, eran cercanos a los Kirchner y esa cercanía le permitió esa operatoria. Claro. Bueno, sí, un entramado realmente bochornoso durante tanto tiempo que ahora coloca al país en una situación muy complicada. ¿Vos sentís que las apelaciones posibles pueden llegar a buen puerto o es, digamos, un manotazo de ahogado del gobierno argentino? Yo creo que la jueza se excedió porque puede reclamar el pago, pero no que cederle la compañía. Creo que el gobierno tiene que apelar. Soy bastante escéptica en el resultado. Ajá. Bien. Bueno, Paula, gracias por esta radiografía y además por un protagonismo cercano. Vos, cuando de pronto Kicillof argumenta que esto también pasó por el Congreso, donde hubo votos a favor y votos en contra, gente que tomó... Eso no inhabilita la ejecución. Ellos lo hicieron y lo hicieron mal. Y no puede alegar un funcionario su propia torpeza. Les recomiendo a los argentinos que lean el informe Mosconi, presentado por Kicillof como ministro de Economía. Y eso lo deja en una posición muy difícil si tuviéramos justicia en la Argentina. Paula, porque no defendió los intereses del Estado Nacional. Paula,